7:16 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Continuamos conversando luego de esta cadena nacional de radio y televisión con el profesor Carlos Raúl Hernández, también analista político. Dejábamos pendiente antes de la pausa y de la cadena, profesor, de cara a lo que va a ser este año 2018. El presidente Nicolás Maduro dijo que cuando se le preguntó si estaba dispuesto a un adelanto de elecciones, él dijo que él se sometía a todo lo que decidiera la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo vislumbra usted el panorama presidencial para el sector oficialista y para el sector opositor? Bueno, no sé si comentábamos off the record o frente a la Cámara que el gobierno obtiene grandes triunfos políticos, pero que socialmente no los logra cobrar, porque tienen metido en la cabeza, yo me imagino que es el asesor español de Podemos, que Serrano, que le tiene metido en la cabeza que hay que quebrar, arruinar al país desde el punto de vista económico para establecer una especie de socialismo medieval, que es lo contrario de lo que ha ocurrido en todos los países donde gobiernan los socialistas. Bueno, pero entonces ellos ganan políticamente y pierden desde el punto de vista social. Ahora, el gobierno está en este momento en una mejor situación para enfrentar las elecciones presidenciales. Yo no sé. Es decir, parte con ventaja desde ya el candidato Nicolás Maduro. Parte con una victoria y además parte con una cosa que lograron los líderes del abstencionismo, que fue desmoralizar a una parte muy grande de la clase media que le va a permitir, posiblemente, si no se hace algo, le va a permitir a Maduro volver a ganar, como ha ganado en las principales capitales del país. Claro, pero hay muchas personas que se abstuvieron en su legítimo derecho de participar, que dicen, bueno, pero ¿por qué culpar al abstencionista y no más bien analizar las causas que lo llevaron a esa abstención? La desconfianza en el voto, desconfianza en el liderazgo, decepción, la diáspora venezolana que también influye. Bueno, es que es lo que analizamos en la primera parte del programa, es decir, la abstención no es una casualidad, porque en otros momentos ha habido una enorme participación, como en las elecciones parlamentarias. Es cuando el liderazgo permitió que la estrategia que venía avanzando de hacía 10 años y que había culminado con el éxito de 2015, la cambiaran por el Maduro vete ya, que es una de las frases más infelices y más estúpidas que se han pronunciado en la política venezolana. Fíjese, profesor, que ayer el ex gobernador del estado Miranda y uno de los principales líderes de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, decía o hablaba de la necesidad de ponerle fecha inmediata a una elección primaria para elegir el candidato presidencial. La misma propuesta que ha estado haciendo, por ejemplo, Causa R, Andrés Velázquez y otros partidos de oposición. Bueno, no sé, es decir, yo no sé cuáles son los argumentos. Yo creo que la elección del candidato hay que hacerla cuando convenga, porque si tú lanzas un candidato de antemano, el gobierno se va a dedicar todo el tiempo a molerlo hasta que llegue el proceso electoral. O sea, aquí hay que ponerse la cabeza en su sitio y pensar en términos de los intereses generales y no de los intereses particulares de nadie. Y el candidato debe salir de las fuerzas políticas de la oposición venezolana o, como decía, por ejemplo, el diputado Henry Ramos Alup, él decía, bueno, si hay algún empresario que quiere ser candidato presidencial, que se mida también en primaria junto con los de la Mesa de la Unidad. Bueno, pero es que ese es el hecho, es decir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a aspirar, todo el mundo, no se le puede cortar a nadie. Ahora, ya hay un pacto establecido para elegir el candidato de la oposición, que es el sistema de las primarias. Bueno, el que quiera inscribirse en las primarias que lo haga. Y yo creo que todo el mundo debe respaldar al que gane en esas primarias. Es decir, ese es el compromiso y eso es lo que se ha hecho hasta ahora. Claro, pero si una persona que se considera independiente, que quizá intente romper con los dos entes que polarizan, no estaría en teoría o per se obligado a participar en una primaria de una coalición de la cual no se siente parte. Bueno, muy bien, entonces todo el mundo tiene derecho a lanzarse, pero no va a ser candidato de la oposición, sino de otra cosa, pues una nueva opción, es decir, candidato de cualquier nombre se le puede poner, pero lo que se conoce como la oposición hasta hoy, porque yo no sé si va a ser así. ¿Y qué figuras, por ejemplo, usted ve en ese panorama? Porque tenemos, por ejemplo, a un Enrique Capriles inhabilitado para participar en cualquier próxima elección, un dirigente como Leopoldo López detenido en su casa, Antonio Ledesma no está en el país, María Corina Machado inhabilitada, es decir, ¿qué opciones? No, María Corina no está inhabilitada, no. Ella estuvo inhabilitada hasta el día de las elecciones, fue un acto grotesco que hicieron del gobierno, inhabilitarla hasta el día de las elecciones de la Asamblea Nacional. Ella podría lanzarse y creo que está en todo su derecho de hacerlo. El problema está en que yo en este momento no me atrevo a escoger candidato, no me atrevo a escoger candidato. Es decir,
yo lo que creo es que de aquí hasta el momento en que se escoja el candidato, lo que está planteado es que los que pueden serlo desplieguen la capacidad de aglutinar, de crecer, de aumentar la fuerza de la oposición, de recuperar lo que se tiene, de hacer que ese 80% de gente descontenta se convierta en una fuerza política. Y no lo que han hecho hasta ahora es convertir es como el rey Midas. Rey Midas, que todo lo que tocaba lo convertía en oro y al final se murió de hambre porque no podía comer. Vamos a revisar algunos de los comentarios que nos escribe nuestra audiencia. @primera página y nuestra etiqueta, numeral primera página, @Master Zapata. Le dice lo siguiente, profesor: la abstención fue un castigo para la mesa de la unidad. La ciudadanía está cansada de votar por cargos inútiles que carecen de competencias e incapaces de generar el cambio político que requiere la nación. Bueno, es que, claro, esas son expresiones que revelan el sentimiento de frustración. Es decir, y yo lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo, cuando la oposición decidió meterse en el callejón sin salida del referéndum revocatorio y llevó a la gente a una catástrofe, y luego este año se metió en otro callejón sin salida y llevó a la gente a otro desastre con muertos, heridos, presos. Bueno, está cosechando hoy lo que sembró, el fracaso. Entonces, ¿qué es lo que siente la sociedad venezolana hoy? Bueno, que la llevaron a un matadero y que los que la llevaron ahí, bueno, acaban de decir una cosa tan insólita como la que además siembra también mucho resentimiento. Dijeron, no vamos a las elecciones municipales, cuando el municipio representa lo más estrechamente ligado a las necesidades de la gente, de la comunidad, sus servicios públicos, su seguridad, su cementerio. Pero sí a la presidencial. Pero sí a la presidencial. Mira, eso es una afirmación de un grado de irresponsabilidad, de falta de sentido común, que uno no se imagina cómo la dicen. Entonces, ¿qué espera un ciudadano al que la oposición abandonó en estas elecciones municipales? Le quitó la posibilidad de tener alcaldes, unos alcaldes amigos, pero dicen que entonces la gran política sí voy, que es la presidencial. Y resulta que la gran política era en el 2016 y también fue un fracaso. A Galué Alejandro le dice rápidamente, profesor, la oposición venezolana debe explicar al país cuál fue el logro de llamar a la abstención al pueblo y entregar así, mansamente, alcaldías emblemáticas al gobierno. Mira, yo, como me toca por razones de trabajo, leo mucho, sobre todo lo único que producen, que son tweets, esos grupos abstencionistas, ¿no? Y su grado de desvinculación de la realidad, de enajenación, de vivir en un mundo absurdo, un mundo sin atmósfera, me recuerda mucho a una de las principales novelas de Dostoyevsky. Dostoyevsky participó en las reuniones de los grupos nihilistas exilados en Suiza en el siglo XIX, los grupos terroristas, ¿no? Entonces salió horrorizado y escribió una novela que se llama Los endemoniados, donde cuenta el grado de locura, de enajenación, de falta de conexión con la realidad, ese un mundo fantasma, de fantasmagorías absurdas, que no tienen, es decir, que no le dicen nada a nadie, sino a ellos mismos, es lo que uno ve en el discurso de los abstencionistas. Para despedirnos, profesor, en solo 5 segundos, ¿usted ve a Maduro reelecto o perdiendo la presidencia el año que viene? Bueno, yo tengo la esperanza de que se produzca aquí una reagrupación y que la oposición regrese a la sensatez y olvide el abstencionismo. Si con esta atención que tenemos, vamos a perder cualquier cosa. Muchísimas gracias, profesor, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. El profesor Carlos Raúl Hernández, analista